La mañana amanecía en París con un esplendor que solo la primavera puede ofrecer. El aire estaba fresco y la ciudad parecía cubrirse con una paleta de colores, desde los tonos pastel de los edificios históricos hasta el vibrante verde de los parques. El sonido de risas y conversaciones flotaba por las calles, mezclado con el perfume sutil de las flores. Antonio, un hombre mayor de cabellos canosos y barba espesa, se sentaba en su acera habitual, con la espalda apoyada contra la pared fría de piedra de un café. Sus ojos, aunque cubiertos por gafas oscuras, reflejaban la historia de alguien que ya había visto mucho en la vida. Antonio perdió la vista cuando era joven, en un accidente que también se llevó parte de su esperanza. Desde entonces, había aprendido a confiar en los sonidos y olores de la ciudad para navegar por su día. A su lado, un sombrero desgastado estaba extendido, esperando por la generosidad de los transeúntes. Unas pocas monedas descansaban allí, apenas suficientes para un pequeño café. Antonio sostenía un trozo de madera que se había convertido en su fiel compañero, escrito con tiza blanca: «Por favor, ayúdenme, soy ciego». Los parisinos pasaban apresurados, muchos de ellos ignorando al hombre sentado allí. Él escuchaba los pasos rápidos y sentía los cambios en la acera cuando un niño se acercaba, siempre esperanzado de que alguien se detuviera para ofrecerle un poco de amabilidad. A pesar de todo, Antonio no era un hombre amargado. Sonreía ante los sonidos de música a lo lejos e inspiraba profundamente cuando el aroma de baguettes frescas llenaba el aire. Cerca de allí, un vendedor de flores ajustaba su carrito, las vibrantes pétalas de las tulipas, narcisos y violetas contrastando con la palidez del día. Las flores, siempre un presagio de buenas noticias, eran un recuerdo de lo que Antonio ya no podía ver. Aún así, adoraba su aroma, pues lo transportaba a los días de su juventud, cuando podía pasear por los jardines parisinos. Mientras Antonio permanecía en su acera, un joven publicista llamado Julián estaba en camino a una reunión importante. Julián era un hombre en sus 30, siempre bien vestido, con una mirada atenta y una sonrisa lista. Estaba sumido en pensamientos sobre su nueva campaña, pero al ver al ciego en la acera, se detuvo. Julián era creativo, y siempre creyó que una buena frase podía cambiar el mundo. Al ver el sombrero casi vacío de Antonio, Julián sintió un toque de compasión. Se acercó y observó el cartel, pensando que podría hacer algo para ayudar. Sin pedir permiso, tomó el cartel de Antonio y lo volteó. Antonio, acostumbrado a la rutina, no se molestó. Julián, entonces, sacó un trozo de tiza de su bolsillo y escribió algo nuevo. Satisfecho, colocó el cartel de vuelta a los pies del ciego y se fue, una sonrisa suave en los labios. Antonio, aunque ciego, sintió un cambio en el aire. Escuchó los pasos de Julián alejándose y se quedó curioso sobre lo que había escrito. Sin embargo, confiando en la bondad de aquel extraño, continuó con su día, escuchando el bullicio de la ciudad y el sonido distante de un violinista que tocaba en las cercanías. Julián seguía su camino después de redactar el nuevo anuncio, pero su mente aún pensaba en el hombre ciego que había conocido. Julián era conocido por su creatividad y habilidad para transformar ideas comunes en algo extraordinario, pero hasta ese momento, había utilizado su talento principalmente para campañas publicitarias. Sin embargo, sintió que aquella intervención, aunque pequeña, tenía el potencial de marcar una gran diferencia. Julián era un hombre elegante, con ojos expresivos y una sonrisa acogedora. Parisino de nacimiento, estaba apasionado por su ciudad y su diversidad. Aquel día, se dirigía a una reunión con un importante cliente y su mente bullía de ideas para una nueva campaña. Sin embargo, al pasar por Antonio, algo lo hizo detenerse. No sabía si era la serenidad en el rostro del hombre o el contraste llamativo entre la estación vibrante y la tristeza del mensaje en el cartel,
pero algo lo impulsó a actuar. Julián era conocido entre sus colegas como un niño anuncio. Tenía un don con las palabras que casi rozaba la magia, transformando mensajes comunes en algo que tocaba a las personas. Creía en el poder de las palabras, y en aquel momento, decidió usar ese poder para algo más que vender productos. Después de modificar el cartel de Antonio, Julián continuó su camino, pero no sin mirar atrás una última vez. El ciego seguía sentado, pero ahora con un nuevo anuncio que, Julián esperaba, le traería un poco más de generosidad a su día. Cuando Julián llegó a la oficina, estaba sumido en pensamientos. Sus colegas notaron su distracción, pero rápidamente se centró en el trabajo. La reunión fue un éxito y Julián recibió elogios por su creatividad. Sin embargo, en su mente, seguía pensando en Antonio y si su pequeño cambio había hecho alguna diferencia. Después del trabajo, Julián decidió regresar por el mismo camino, curioso por ver si su gesto había funcionado. Al acercarse al lugar donde estaba sentado Antonio, quedó impresionado con la diferencia. La gorra del ciego estaba ahora llena de monedas y billetes, y varias personas se detenían para ofrecer ayuda. Antonio, aunque no podía ver, sintió el cambio. Escuchó los pasos de Julián y de inmediato lo reconoció. ¿Fue usted quien cambió mi cartel?, preguntó con curiosidad en su voz. Julián sonrió y respondió, sí, fui yo. No escribí nada que no estuviera en su anuncio original, pero usé otras palabras. Y, con una sonrisa, Julián continuó su camino, satisfecho por haber hecho una diferencia en la vida de un desconocido. Antonio, aunque incapaz de leer, sabía que algo especial había sucedido. Tocó el nuevo cartel, sintiendo la textura de la tiza, y sonrió. Por alguna razón, sintió que las palabras escritas llevaban un mensaje más hermoso, más conmovedor, que resonaba en el corazón de las personas. Reflexionó sobre cómo un pequeño cambio, un simple gesto, puede tener un impacto tan grande en la vida. El sol comenzaba a caer sobre París, tiñendo la ciudad con un espectáculo de luz dorada. La atmósfera era casi mágica, y la ciudad parecía respirar más despacio mientras las personas se acomodaban en cafeterías y a lo largo del Sena, disfrutando la transición hacia la noche. Antonio, sentado en su acera habitual, estaba perdido en sus pensamientos. Escuchaba el movimiento a su alrededor y notaba la diferencia en la respuesta de las personas. El sonido de las monedas cayendo en su gorra se hacía más frecuente, e incluso escuchaba el susurro de los billetes. Los parisinos estaban respondiendo de manera sorprendente a su nuevo mensaje. Entre las personas que pasaron por Antonio esa tarde, estaba una pequeña niña llamada Amélie. Ella iba de la mano con su madre, una mujer de aspecto cansado pero amable. Amélie, con sus grandes ojos curiosos, se detuvo al ver el cartel. Tiró de la mano de su madre y señaló el mensaje. «Mamá, ¿qué dice aquí?», preguntó, su voz llena de curiosidad infantil. La madre, sonriendo, leyó el mensaje en voz alta: «Hoy es primavera en París, y yo no puedo verla». El rostro de Amélie se torció en una expresión de compasión, y sacó una moneda de su bolsillo, colocándola cuidadosamente en la gorra de Antonio. «Espero que él pueda ver la primavera algún día», dijo, apretando la mano de su madre. Más tarde, un hombre vestido en un elegante traje se detuvo frente a Antonio. Observó el cartel y una sonrisa apareció en su rostro. Se inclinó y dijo: «Aquí, señor, esto es para usted», colocando una generosa cantidad de billetes en la gorra. Antonio sonrió y agradeció, sintiéndose agradecido por esa ola de amabilidad que había surgido. Julián decide volver por el mismo camino después de algunos días, y quedó encantado al ver la diferencia. Vio la gorra rebosante y a las personas deteniéndose para ayudar. Al acercarse a Antonio,
Escucha, ¿por qué me ayudaste?, dijo Antonio, su voz cargada de curiosidad y gratitud. Julián sonrió y respondió, sepa que incluso sin ver, aún puede inspirar a las personas a apreciar la belleza de la vida. Antonio sonrió y, con emoción en la voz, dijo, tienes el don de tocar los corazones. Gracias por recordármelo. Y, con eso, continuó su camino, satisfecho por haber hecho la diferencia. Antonio, a pesar de no poder ver, sintió que las palabras de Julián tenían un poder que no había imaginado. Se dio cuenta de que, muchas veces, se necesita valor para cambiar, y que esos pequeños cambios pueden tener un gran impacto. Reflexionó sobre la bondad de los extraños y cómo la vida puede sorprender de maneras inesperadas. Con la generosidad que recibió ese día, Antonio pudo permitirse un lujo largamente deseado, una buena cena. Conocía un pequeño bistró cerca de allí, donde el aroma de los platos franceses clásicos siempre le hacía sonreír. El dueño del bistró, Monsieur Dupont, era un viejo amigo que, a pesar de su apariencia austera, tenía un corazón amable y frecuentemente le ofrecía un plato a Antonio cuando tenía hambre. Sentado en una pequeña mesa al aire libre, Antonio saboreaba una deliciosa comida, sonriendo mientras escuchaba el sonido alegre de una acordeonista que tocaba cerca. Estaba sumergido en los sabores y sonidos de París, su mente vibrando con la bondad que había experimentado ese día. Monsieur Dupont, notando la sonrisa de Antonio, se acercó y preguntó, «¿Pareces feliz hoy, mi amigo?» «¿Qué ocurrió?» Antonio, aún sonriendo, respondió, «Un desconocido cambió mi cartel, y ahora la gente me ve de una manera diferente». Monsieur Dupont miró el cartel y leyó en voz alta, «Hoy es primavera en París, y yo no puedo verla». Se rió y dijo, «Ah, eso explica todo. A la gente le encanta la primavera en París. Tuviste suerte de encontrar a alguien tan creativo». Mientras Antonio disfrutaba de su cena, sintió una pequeña mano tocando la suya. Era Amélie, la niña que había encontrado más temprano. «Señor, ¿está feliz hoy?», preguntó ella, su voz suave y dulce. Antonio sonrió y respondió, «Sí, querida, estoy muy feliz». «¿Y tú? ¿Estás feliz?». Amélie sonrió de vuelta y dijo, «Sí, porque usted pudo ver la primavera, incluso sin poder verla». Las palabras de la niña tocaron el corazón de Antonio, y sintió lágrimas de alegría en sus ojos. Más tarde, mientras caminaba de vuelta a su lugar en la acera, Antonio reflexionaba sobre el día que había tenido. Se dio cuenta de que, a menudo, la vida nos sorprende con bondad y belleza, incluso cuando menos lo esperamos. Aprendió que pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia y que, a veces, debemos ser lo suficientemente valientes para intentar algo nuevo. Con el paso de los días, Antonio se dio cuenta de que el nuevo mensaje en el cartel seguía atrayendo la generosidad y amabilidad de los parisinos. Su gorra estaba siempre llena de monedas y billetes, y la gente a menudo se detenía para hablar con él, conmovida por la simplicidad y profundidad del nuevo mensaje. Antonio comenzó a sentir un nuevo aliento de esperanza en su vida. Antonio se sintió revitalizado por la bondad que recibió. Empezó a darse cuenta de que, aunque era ciego, todavía podía experimentar la belleza del mundo de diferentes maneras. Disfrutaba de los sonidos de la ciudad, del aroma del pan recién horneado y de la sensación del sol en su rostro. Comenzó a percibir que había mucho más en la vida de lo que imaginaba y se sintió agradecido por esta nueva perspectiva. Julián continuó pasando regularmente por donde estaba Antonio, y los dos se hicieron amigos. Conversaban sobre la vida, los desafíos que enfrentaban y cómo pequeños cambios pueden hacer grandes diferencias. Julián quedó impresionado por la resiliencia y el coraje de Antonio, y empezó a darse cuenta de que él también podría beneficiarse de una nueva perspectiva.
Antonio se convirtió en una inspiración para los parisinos. Su nuevo mensaje, "Hoy es verano en París, y puedo sentir su calor", se convirtió en un recordatorio para todos de que la vida está llena de belleza y que, incluso cuando no podemos ver, aún podemos sentir. Antonio aprendió que siempre es bueno cambiar de estrategia cuando nada sucede, y animó a todos a hacer lo mismo. La vida de Antonio cambió para mejor después de conocer a Julián, y pudo compartir su nueva perspectiva con todos los que conocía. Se convirtió en un símbolo de resiliencia y coraje, y su historia inspiró a muchos, y hoy podría estar inspirándote a ti a intentar algo nuevo y a nunca rendirte. No importa lo que suceda, siempre podemos encontrar belleza y esperanza, incluso en las situaciones más difíciles. Y así, la vida continúa, con sus altos y bajos, pero siempre con la promesa de un nuevo día y nuevas oportunidades. Si te gustó esta emocionante historia de Antonio, suscríbete a nuestro canal. Aquí encontrarás una variedad de videos con historias como esta. Hasta pronto.